Buenos días. En el siguiente tutorial le mostraremos cómo aplicar el método de Polya para la resolución de un problema. El problema que abordaremos será el siguiente. Un centro de investigación de flora y fauna de una consultora medioambiental monitorea permanentemente el comportamiento de las poblaciones de fauna silvestre, con el objetivo de registrar y evaluar su tasa migratoria en diferentes periodos críticos del año. En ese contexto, observaciones realizadas durante 4 meses y medio antes y después de ocurrir un desastre natural en una localidad A permitieron determinar el siguiente modelo matemático. M en función de t es igual a 3t menos 17 partido por t menos 5. Este modelo relaciona el número de individuos, decenas, de una población de aves que migra desde una localidad A una localidad B, en función del tiempo, meses. Cabe señalar que t es igual a 0 representa el 1 de octubre de 2011, instante en que se produjo el desastre natural de la localidad A. En ese contexto, formalice matemáticamente las variables involucradas, variable dependiente e independiente. Determine algebraicamente las intersecciones con los ejes coordenados. Formalice matemáticamente las ecuaciones de las asíntotas en caso de que las hubiese. Establezca un plan de acción que le permita ilustrar paso a paso la curva en m de t. Analice las siguientes condiciones del modelo cuando m de t es menor que 0 y m de t es mayor que 0 y utilícelas como recurso para estudiar el comportamiento cualitativo y cuantitativo de la función. Verifique la curva m de t en el contexto dado. Redefina matemáticamente el modelo formalizando el respectivo dominio recorrido de m de t en virtud del contexto dado. Determine porcentualmente el incremento de la tasa migratoria entre m de t función de 4,5 y m en función de 0. Interpretando dicho resultado. Evalúa el impacto que tuvo el desastre natural en la tasa migratoria de la población de aves silvestres. Para ello, básese en el comportamiento de la curva m de t en contexto. El método de Polya consiste en 4 simples pasos, de los cuales siempre van a tener un desarrollo verbal y un desarrollo matemático. El primer paso que haremos será comprender el problema. Esto será muy importante, comprender los datos que nos entrega el problema, y uno de esos es la función. También el otro dato importante que nos entrega es el tiempo en meses de lo que ocurrió esta investigación a partir de la función, que fueron 4 meses y medio antes del desastre y 4 meses y medio después. Esto quiere decir que el tiempo sí puede ser negativo en este problema. También otro dato importante para tener en consideración, que cuando t es igual a 0 corresponde al 1 de octubre de 2011, día en que ocurrió el desastre natural. También tenemos que fijarnos que nuestra función se comporta linealmente racional. Necesitamos conocimientos previos de estas funciones para resolver cada una de nuestras incógnitas. Ahora el siguiente paso de Polya, que sería ejecutar un plan. Como nosotros tenemos muchas incógnitas, lo vamos a hacer paso a paso diciendo el teorema que hay que aplicar para encontrarlas. El primero, identificar la variable dependiente e independiente de nuestra función. Serían las siguientes. Independiente sería nuestra t, sería los meses, y la dependiente sería m de t, que sería la cantidad de aves que migra. También otra de nuestras incógnitas es encontrar un punto donde pase la recta en nuestro eje respecto al eje X. Eso sería aplicando el teorema de los ceros, que es el siguiente. X pertenece al dominio de M tal que m de t es igual a 0. Lo único que se tiene que hacer en esta situación es igualar la función a 0 para encontrar el valor de t. También lo otro que nos piden son las asíntotas. Uno, para calcular las asíntotas, tiene que saber que existen 3 de estas, que son las asíntotas verticales, que se calculan gracias al dominio de la función,
que en este caso serían todos los reales menos 5, y esto se saca a través del límite. El límite de la función cuando tiende a 5 positivo y 5 negativo de la función, esto tiene que dar uno más infinito y el otro menos infinito, y cumpliéndose esta condición, podríamos decir que existen asíntotas verticales en 5. También otras asíntotas que existen son las asíntotas horizontales. Esas también se sacan con límite, pero fíjese bien que x tiende a más menos infinito del límite de la función. Esta tiene que ser igual a L. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite, cuando x tiende a más infinito, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Además, esa L es un número cualquiera, pero tiene que ser igual tanto en el lado positivo como en el lado negativo para que existan asíntotas horizontales. También las últimas asíntotas que existen son las asíntotas oblicuas. Estas sí, en este problema no existen, ya que en el problema presenta asíntotas horizontales y por ende no existen las asíntotas oblicuas. También lo otro que nos piden calcular la intersección de los ejes cuando la función es positiva y cuando la función es negativa. Para calcular esto tenemos que sacar los signos, que el teorema son los siguientes. Cuando C es igual a X pertenece al dominio de M tal que M de T sea menor que 0, y D cuando X pertenece al dominio de M cuando M de T sea mayor que 0. Esto, si uno le reemplaza la función, reemplaza m de t, que es la función, uno se va a dar cuenta de dar inecuaciones y que después uno tiene que sacar puntos críticos. También lo otro que nos piden son el dominio. El dominio, al ser una función racional, solamente el denominador tiene que ser distinto de 0, ya que si llegase a ser 0, nuestra función se indetermina. Por eso el dominio sería expresado de la siguiente manera. Dominio de m es igual a x pertenece a los reales tal que t menos 5 es desigual a 0. También nos pueden encontrar el recorrido de la función, que sería el siguiente. El recorrido de m es igual a i pertenece al dominio de m tal que m de t es igual a i. Ahora, cuando los pidan graficar, teniendo todos los conocimientos anteriores, tanto la asíntotas, dominio, recorrido, uno puede empezar a graficar en el plano cartesiano, obteniendo la recta. Ahora también lo otro que nos pedían era el crecimiento porcentual, que se saca de la siguiente fórmula. El porciento es igual a 100 por b menos a partido por a, siendo a el inicial, en este caso sería m función de 0 y el final, que sería m función de 4,5. También lo último que nos quedaría para configurar el plan, que cuando hagamos el gráfico, analizarlo a través del plano cartesiano, los datos que nos están entregando. Ahora el tercer paso del método de Poljar es ejecutar el plan. Como ya anteriormente dijimos todos los teoremas para sacarlo cada uno de nuestra incógnita, en este paso vamos a ejecutarlo. El primero, que ya lo habíamos hecho, pero lo volvemos a repetir ahora, que era encontrar las variables, tanto dependiente como la independiente. Acuérdense que dijimos que la variable dependiente era m función de t, ya que la que va a variar siempre van a ser las aves que migraron antes del desastre y después del desastre. Y t va a ser nuestra variable independiente, ya que los meses no van a variar porque en ese periodo de meses se midió esa función. Nuestra otra incógnita era
para calcular las intersecciones de los ejes. Como decíamos anteriormente, se debe igualar el numerador de la ecuación, que sería 3t menos 17 igual 0. ¿Por qué no se iguala el denominador? Porque si llegase a igualar el denominador igual a 0, la función se indetermina y no queremos eso. Entonces uno aquí despeja t y nos quedaría que t vale 17 partido por 3. Entonces esto quiere decir que la recta pasa por el punto 17 partido por 3,0. Intersecta al eje de las abscisas. Aquí calcularemos las asíntotas verticales. La concepción es la siguiente. Nosotros decimos que el dominio de m son todos los reales menos 5, y con este número tenemos que reemplazarlo en el límite. Entonces nuestro primer límite nos quedaría el límite cuando t tiende a menos 5 por la izquierda, que se dice por la izquierda porque viene de los negativos. Ponemos nuestra función y nosotros reemplazamos nuestro 5 donde hay t. Por ende nos va a quedar un número partido por 0, por menos 0. Y un número partido por menos 0, eso corresponde a menos infinito. Lo mismo pasa acá abajo. Medimos el límite cuando t tiende por la derecha en 5, porque está con signo positivo. Nosotros reemplazamos el 5 donde hay t y nos quedaría un número partido por 0 cuando tiende a positivo, y esto corresponde a más infinito. Por lo tanto, podemos concluir que existen asíntotas verticales cuyo valor es 5. Ahora, para calcular las asíntotas horizontales, acuérdense que se aplicaba igual límite, pero en este caso cuando t tiende a más menos infinito. Para resolver este límite uno tiene que factorizar por la variable más alta, en este caso sería t, quedando el límite cuando t tiende a más menos infinito de t por 3 menos 17 partido por t. Todo esto partido por t, 1 menos 5 partido por t. Acuérdense que un número partido por infinito es 0. Por lo tanto, si uno evalúa, te quedaría 3 partido por 1 y esto sería igual a 3. Entonces podemos concluir que sí existe asíntota horizontal y que esta está en el punto 3 y que no posee asíntota oblicua porque tiene asíntotas horizontales. Ahora el paso que hay que dar ahora es graficar. Como tenemos todos los datos anteriores, que son las asíntotas, los signos y el dominio, aunque lo sacaremos un poquito más abajo, podemos aplicar esos datos para sacar nuestro gráfico. Y como pueden observar, nos dio una pendiente positiva y creciente. Ahora nuestra otra incógnita es sacar cuando la función es positiva y cuando la función es negativa a nivel de intervalos. Esto se hace aplicando el teorema de los signos, que son el siguiente. Primero hay que sacar puntos críticos. Para sacar los puntos críticos se debe igualar el numerador a 0 y el denominador a 0, dejando t. El numerador sería t igual a 17 partido por 3 y el denominador sería t igual a 5. Uno hace su cuadro de signos y siempre a donde el binomio se hace 0, antes de que se haga 0 son todos negativos, después de que deja el 0 es positivo. Y como pueden observar, se saca los signos multiplicando hacia abajo los signos. Por ejemplo, en el primer cuadrante es menos por menos más.
y en el segundo cuadrante sería menos por más, menos, y en el tercer cuadrante más por más, más. Entonces aquí podemos concluir con nuestro C, cuando X pertenece al dominio de M, cuando M de t es positiva, está en el intervalo de menos infinito, 5 abierto, unión de 17 partido por 3, hacia el infinito positivo. D cuando nuestro intervalo era negativo, y este intervalo sería el siguiente. Intervalo abierto 5,17 partido por 3, intervalo abierto. Ahí ya tenemos nuestros puntos cuando la función es positiva y cuando la función es negativa. Ahora, a partir de estos datos, hay que sacar los datos cuantitativos, que serían los de C. Acuérdense que C, como dije anteriormente, era el intervalo cuando tiende a menos infinito, 5, unión de 17 partido por 3 hacia el más infinito. Y de T, que era intervalo cerrado de 5, partido 17 partido por... Discúlpenme. Era de intervalo abierto de 5,17 partido por 3. Datos cualitativos. Cuando la función es positiva es porque existe un aumento de la migración de aves. Y cuando la función es negativa es porque existe una disminución en la migración de aves. Ahora sacaremos el dominio de la función. Acuérdense que el dominio de la función del teorema era dominio de m es igual a x pertenece a los reales tal que t menos 5 es desigual a 0. ¿Por qué el denominador tiene que ser desigual a 0? Porque si el denominador es 0 se indetermina la función. Y despejando t nos quedaría que el dominio de m son todos los reales menos 5. Y el recorrido, sacando la función inversa, que es despejar y después se evalúa el denominador de esa función inversa, nos daría que el recorrido son todos los reales menos el 3, porque en ese caso la función se indetermina. Ahora, la evaluación del gráfico. Como se puede observar, podemos decir que cuando hubo el desastre, que se indica que es esa flechita que está vertical, esa flechita negra que equivale al eje Y, se puede apreciar que cuando está al lado de las abscisas positivas hay un aumento notoriamente de la migración de aves. Y antes del desastre, no. Ahora hay que sacar el porcentaje que nos piden de la migración de las aves. Crecimiento porcentual. Aquí tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Esta reemplazando en los datos nos quedaría de la siguiente forma. Acuérdense que A para nosotros va a ser M en función de 0. Cuando digo m en función de 0 es porque m en función de 0 tienen que reemplazarla en la función. Y b va a ser igual a m en función de 4,5. Esto reemplazándola en la fórmula nos quedaría que el porcentaje es igual a 100 por, reemplazando la función m, función de 4,5 sería 3 por 4,5 menos 17 partido por 4,5 menos 5 menos a, que sería el inicial. Acuérdense que era m, función de 0, y eso sería 3 por 0 menos 17 partido por menos 0 menos 5. Y todo esto partido por m en función de 0, que sería lo mismo que está arriba. Sería 3 por 0 menos 17 partido por 0 menos 5.
Resolviendo todo esto nos quedaría el siguiente resultado. 105,88% aumentó la emigración de aves después del desastre natural que hubo. Estos datos se pueden comprobar a través del gráfico, ya que efectivamente después del desastre natural que hubo, aumentó notoriamente la emigración de las aves, como habíamos sacado anteriormente, en un 105,88%. Ahora, el último paso que vamos a hacer en el método de Poljar es mirar hacia atrás. Este método consiste en comprobar que lo que hicimos está bien. En este caso comprobaremos el punto de intersección en las abscisas. Así como resultado nos había dado que t es igual a 17 partido por 3. Si lo reemplazamos la función, esta debiera darnos 0. Y como pueden apreciar en el PowerPoint, efectivamente dio 0. Entonces podemos concluir que nuestro punto de intersección es correcto. También lo otro que podríamos reafirmar serían las asíntotas. Como aplicándolas de nuevo, ver que todo esté bien. Por ejemplo, las asíntotas verticales, cuando el límite de x3, xt menos 17 partido por t menos 5 es igual a más positivo, y el límite cuando t tiende a 5 más positivo es igual a menos negativo. Si lo hacemos otra vez y nos da lo mismo, podemos comprobar que sí está bien las asíntotas. Las asíntotas horizontales también las podemos volver a comprobar por el límite, calculándolas nuevamente y que nos dé por ambas partes 3. Y asíntotas oblicuas no tiene porque posee asíntotas horizontales. Lo otro que también podemos comprobar es el porcentaje, como habíamos dicho anteriormente, que es a través del gráfico. Por ejemplo, nosotros sacamos el porcentaje cuando ocurrió el desastre y el tiempo después, y salió que era un 105,88% que aumentó la migración. Y nosotros podemos ver en la recta que efectivamente aumentó de manera notoria la migración de las aves después del desastre. Y también podemos comprobar que existe efectivamente una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque la recta, cuando va subiendo, después llega un punto de que se va hacia el infinito positivo hacia arriba. Eso es porque la recta vertical nunca la va a tocar, porque ahí es donde se va a indefinir, o sea, va a crecer infinitamente hacia arriba. Conclusión. Concluimos que el método del Poljar es muy bueno para técnicas de estudio, ya que te hace razonar lo que vas haciendo matemáticamente, y espero que le haya servido mucho este tutorial. Hasta la próxima.